en este taller están inscritos 3 personas Ajá, solamente. Entonces ya tienes a 2. Yo creo que ya, pues se podría decir que ya está la mayoría. perfecto. Permíteme tantito entonces. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Tardes, como me desperté muy temprano. Creo que son tardes. Y bueno, pues nada más quisiera saber quiénes nos están acompañando por aquí, por favor, si gustan presentarse. Adelante, maestro Neri. Hola, ¿qué tal? Sí, yo ando pululando por las salas, ¿eh? De momento estaré un momento y me iré a otra sala, porque tengo una junta a las 12. Entonces, bueno, bienvenidos, pues más bien bienvenido, Exxon, y gracias por compartir también este taller. Y pues Talita, bienvenida Talita. Ok, bueno, voy a quedar un momento y pues ahí estamos, ¿no? Suerte, mucho éxito. Gracias, maestro. Muy bien, entonces le escuchamos, Talita. Adelante. Bueno, ya más o menos la conozco. Presentes. Pues me llamo Mariana Talita Leomis, estoy en quinto semestre, ya terminé la integración de actuación y ahorita pues nada más estoy en taller, no sé qué más podría decir. Soy de Campeche. Ujú. ¿Qué expectativas tienes sobre este taller? Y digo expectativas, bueno, el maestro Nerio aquí va a andar con nosotros, pero bueno, ya que será esta charla, taller personalizada, también que ya me conoces, que compartimos experiencia educativa el semestre pasado, análisis de texto, y a partir de lo que también pudimos compartir, ¿cuál sería tu expectativa sobre esta charla, taller? Pues primeramente desde el nombre que lleva, el ABC de la dirección escénica, me parece que espero ver algunas cosas, algunos conceptos básicos acerca de lo que es la dirección escénica. No sé, desde qué significa ser, tal vez hasta las funciones o el rol que se cumple como director, ¿no? Tal vez las tareas escénicas que le corresponden también. Ok, muy bien. Está totalmente en lo correcto. En el sentido que vamos a ir viendo estos conceptos, porque bueno, algo que quisiera decir es que pues desde que entré al teatro, ¿verdad? Y digo entré al teatro porque la misma experiencia que tuve, encontré en la dirección un lugar también de expresión, un lugar también de, podría yo decirlo, en la que también considero yo, y bueno, aquí está también el maestro Nerio, pero siempre he considerado que también el trabajo de la dirección escénica es un trabajo de creación totalmente, ¿no? Un trabajo de creación porque implican diferentes situaciones, diferentes decisiones también. Podría decir que es un trabajo totalmente de decisión, y quiero compartir un poquito más en este sentido, ya que estamos en confianza, ¿verdad? Antes de pasar a los aspectos fundamentales, argumentos y cuestiones teóricas, algo que me gustaría decir, y bueno, está aquí el maestro Nerio que me conoce, yo como persona, y perdón que meta esta cuestión de persona, ¿no? Factor humano, era una persona, y digo era, por decirlo, muy indecisa, ¿no? Entonces fíjense, una persona indecisa tomando un rol de director, ¿no? Es ahí donde viene para mí el aprendizaje y el tomar este rol en el mismo teatro, porque a mí me ayudó a definirme, me ayudó a tener mayor seguridad, me ayudó también a tener muy clara una perspectiva, y puedo decir que la dirección escénica, cuando empecé a entrar en ella, ¿verdad? Cuando empecé a explorar el rol, las tareas, como decía Talita, empecé a encontrar esta parte personal que también tiene ese impacto, y que el maestro Nerio sabe que trabajo mucho con ello, ¿no? Entonces empezó para mí no solo en el ámbito artístico, tengo que decirlo, ¿no? Sino también en el ámbito personal, en el que ya no podía ser indeciso, o que si tomaba una decisión, sí también tenemos que hablar mucho de la flexibilidad en este sentido, en cualquier proceso, ¿no? Y así lo creo yo. Y aunque podamos tener una flexibilidad con nuestras decisiones, en el sentido de también tener esa apertura, pero también cuando tomas una decisión, se toma.
y la decisión tiene que estar bien tomada, por supuesto que fundamentada. Y entonces ahí es donde viene mi interés por la dirección, ¿sí? O sea, viene mi interés, y hablando un poco de las expectativas, en ese sentido de decir, bueno, como persona observo también estas posibilidades, estas potencialidades, y ahora me toca ejercer un rol en el que tengo que tomar decisiones, ¿no? Y tengo que tomar, o sea, la primera tarea del director, puedo decirlo, y podemos escuchar a grandes directores. Me acuerdo que le comentaba a usted y a su grupo el semestre pasado cuando tomé el taller con Hugo Revillaga, ¿no? Que eso era lo que nos hablaba mucho de las decisiones. El director, si queremos resumir algo, es toma decisiones. Toma decisiones en un ámbito artístico, lo decía el maestro, pero también toma decisiones desde lo mismo que él quiere expresar o lo mismo que él quiere decir. Desde tomar la decisión, si va a tomar un texto tal cual de un dramaturgo, si va a tomar una idea, porque eso también quiero, y después me voy a referir a qué voy con idea, ¿no? Porque de repente podemos tener espectáculos escénicos, incluso obras de teatro que están inspiradas en algunos otros discursos, ¿no? Y que no necesariamente está tomado de un texto como tal, de algo ya escrito, o hay una posibilidad de versión, de adaptación, pero desde ahí está la primera toma de decisión. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a llevar a escena? ¿Tiene alguna pregunta, Talita, hasta aquí? O bueno, maestro, también, si quiere aportar algo, adelante, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Bien, ¿por qué le titulé el ABC? ¿No? Así como el ABC de la dirección de escena. Porque algo que me interesa mucho es que veamos principios. Principios en el sentido de principios de la dirección escénica. Entonces, si le ponemos principios de dirección escénica, pues nos suena a la misma materia que nos dan en la facultad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso preferí ponerle el ABC, porque aparte, pues nos da como, bueno, ¿a qué se refiere, no? Si yo digo el ABC, pues me voy a las letras, ¿no? Y el A, B y C, que son las primeras tres, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de los primeros tres fundamentos de la dirección, porque tampoco le puedo en este caso decir cuáles son. Permítame tantito porque hay una persona que quiere entrar al taller, pero me dice que no lo deja entrar. Ya entró. Okay. Bueno, ya entró. No sé si nos escuchas por ahí, Luis Enrique Castro. Hola, buenos días. Sí, ya escucho, gracias. Ok, muy bien. Bienvenido, Luis Enrique Castro. Bueno, entonces hablaba aquí con Talita como digamos, hacia dónde va esta charla taller, ¿no? Me siento también como muy en confianza porque, bueno, Talita fue mi alumna el semestre pasado y usted, Luis Enrique Castro, pues, bueno, Luis Enrique Castro es parte de la agrupación teatral en la que hemos fundado, ¿verdad, Luis Enrique? Gesteatro. Sí, fue fundado porque desde ahí empezamos. Entonces, no sé si te quisieras presentar, interrumpiendo un poquito, ahorita lo retomamos, Talita, no se preocupe. Presentarte, porque bueno, supongo que no conoces a Talita, no sé si la conozcas, pero bueno. No tengo el gusto. Entonces, preséntate, tu edad, si nos quieres decir, que eres egresado, ¿verdad? Y bueno, algunas de tus actividades escénicas para que también tengamos en cuenta un poquito el contexto. Además, me vas a servir como conejillo de indias. Ok. De muchas cosas. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Castro, tengo 27 años, soy egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, llevo 2 años de haber egresado y pertenezco, como ya nos decía el maestro Exxon, a la agrupación Gesteatro, soy con perfil en actuación y he participado en montajes que se han llevado a cabo con la agrupación dentro del montaje Cuerdas, Los Caracoles Estresados, con el cual yo me titulé, y La Pesadilla. Ahí no participé como actor, participé como asistente técnico, pero pues son montajes que han estado dentro de la misma, proyectos que ha tenido la agrupación a lo largo de estos años que se fundó la agrupación. Sí, gracias. ¿Cuáles serían tus expectativas, Luis, de este charla taller? Porque tenemos hora y media y ya tenemos menos tiempo. Así que, ¿cuáles serían tus expectativas? Pues quiero
empaparme un poco más sobre el mundo de la dirección, porque creo que algo muy importante que un actor debe tomar en cuenta es cómo ve el director o tiene la visión del montaje antes de, pues, de crear todo el proyecto. Entonces, si el actor comprende cómo este es el manejo de la dirección, creo que a mí mi trabajo actoral me da un mayor desarrollo y me da mayor herramienta para yo poder crear pues todo lo que sería el universo, todo lo que es la creación de mi personaje, cómo se va desenvolviendo dentro de las escenas, los actos o cómo esté dividida la obra y me da mayor fortaleza para entender lo que dice mi personaje y lo que está pasando en cada escena de la obra. Estás muteado, Exxon. Perdón, es que me Ya. puse... ¿Ya estaban viendo mi pantalla o ya no sé? Sí, Sí. Perfecto. ¿La siguen viendo o no? sí. Sí, Ok. sí. Sí, perfecto, qué bueno. Sí, no me había dado cuenta que estaba muteado. Bueno, nada más dice que si te querías presentar nada más, Talita, 2, 3 cosas para que te conozca Luis y ya, seguimos. Está bien. Pues yo me llamo Mariana Talita León Mis, me dicen Talita, me llaman por mi segundo nombre, tengo 21 años, estoy en quinto semestre en la UB, en la facultad, y soy de Campeche, justamente estuve pues, el semestre pasado estudiando la última integración de actuación con el profe, y ya. Ok, perfecto. Bien, y bueno, tomando en cuenta eso, gracias a los dos, ya que se presentaron, hablábamos como en este sentido también la cuestión personal por la que también ejerzo este rol de director, ¿no? Como decía ahorita Luis, también hemos trabajado en diferentes proyectos, creo que casi todos los proyectos ha estado Luis trabajando y habíamos tenido como este diálogo de algún día tener como una sesión de dirección que nunca la habíamos concretado, ¿verdad, Luis? Hasta apenas ahorita, por muchas cosas que también nos ocupan y en ese sentido, pues quisiera que empecemos a irnos ya al ABC, ¿no? Lo decía antes de que ingresara Luis, el ABC escogí para no ponerle como principios de dirección, pero sí tener los fundamentos importantes de esta misma tarea que podemos tener en la escena. Y creo que también, y lo quiero dejar como muy claro, tampoco me considero, aunque lo decía hace rato, que lo importante que para mí ha sido ejercer un rol de dirección desde la cuestión de las mismas decisiones. Y bueno, Luis también me conoce de manera personal, ¿no? Que decía como que la dirección me ayudó cada vez más a estar más seguro de tomar decisiones, porque era una persona muy indecisa, ¿verdad, Luis? Y entonces la misma dirección me ha permitido eso. Entonces, también quisiera decir que desde la misma, creo que hay muchos directores de escena que te pueden presentar su perspectiva. Y yo lo que voy a hacer aquí es presentar perspectiva de algunos directores, pero no solamente las cuestiones teóricas, sino las cuestiones que esa teoría me han llevado a un aprendizaje significativo, que a mí me han funcionado, ¿sí? Al ejercer la dirección de escena. Y por eso hablo de este ABC, que han sido mis fundamentos, que a partir de ahí yo he ido hacia el crear. Y también quisiera decir, porque estoy seguro que ustedes como actores, ¿no? Y eso también me gusta mucho poder platicar con ustedes que son actores, ¿no? Que también la dirección es un proceso de creación, ¿no? Y lo decíamos hace rato con el maestro Nelio. A veces creemos que la dirección, y a veces lo ocupo como chiste, ¿verdad, Luis? Es muy cómodo, tomo el texto, pero también hay un proceso de creación. Y ahorita lo vamos a ver desde dónde está el proceso de creación de la misma dirección de escena. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? No. Muy bien. Entonces, ahorita ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, listo. Muy bien, aquí tenemos el ABC de la dirección escénica. Tenemos dos conceptos. A mí me gusta trabajar mucho con
conceptos. Aquí tenemos un esquema. Y ya que tenemos dos personas, le voy a pedir a, si tienen ahí algo en que apuntar, los dos. ¿Sí? Sí. ¿Tú también, Luis? Creo que sí. Bien, entonces, fíjense. Le voy a pedir a usted, Talita, que nos centremos, si yo ahorita le hiciera esta pregunta, para usted, de manera general, acuérdese que hemos dicho que siempre de lo simple a lo complejo. ¿Se acuerda? Muy bien. Sí. De manera general y simple, ¿qué es para usted dirigir? Dirigir, ya hablando como en el ámbito escénico, o dirigir en general. En general, vámonos ahorita en general. ¿Qué es dirigir? Dirigir es hacerse cargo de la guía, de los procesos de algún, no sé, de algún evento, alguna cosa, de un grupo, no sé cómo decirlo. Pero Exacto. sí creo que es más bien hacerse cargo, la guía en los procesos. Hacerse cargo de la guía de un proceso. Bien, vamos a quedarnos con hacerse cargo y ser guía. Muy bien, dirigir. Cuando yo digo, fíjense en la frase, me voy a dirigir hacia mi casa, ¿cómo lo estoy aplicando ahí? ¿Sí han escuchado esta frase, no? Sí. Ujú. O sea que, no sé, te vas a encaminar, vas a tomar. Voy a tomar un camino. Ajá. Luis, ¿alguna otra idea? Gracias, Talita. Pues tomar una dirección o sería como, pues sí, elegir un camino por el cual ir. Exactamente. Me voy a quedar con elegir un camino. Y fíjense, de lo que dijeron, gracias Luis, me voy a quedar con tres aspectos. Guiar, ¿sí? Tomar Ujú. una dirección y elegir. Y a partir de estos tres, me iría a lo cuarto, como concepto para mí, como idea que dijiste en un primer momento, Talita, hacerse cargo. Es decir, en la cuestión de dirigir, incluso que tenemos 4 globitos, ¿verdad? Que los dejé incluso vacíos porque quería que esos los llenáramos nosotros, ¿verdad? Tenemos esto, el guiar, ¿no? Tomar una dirección, porque puedo tomar, y aquí tomar una dirección, elegir un camino, son también posibilidades, porque yo para dirigirme a mi casa, y no sé si les ha pasado, pueden tener, imagínense, vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Imagínense, usted es de Campeche, ¿verdad, Talita? Sí. Ok. Usted le pregunto, ¿tiene cerca la playa o no? Sí. Ok. Entonces, no me diga cómo, pero si ahorita yo le digo, váyase a la playa, no lo tome literal, ¿verdad? Váyase a la playa, usted va a decidir. Primero tiene que decidir y va a tomar un camino. A lo mejor, no me conteste ahorita, se puede ir caminando, no sé si se puede ir caminando, se puede ir en algún transporte público, a lo mejor tiene usted un coche, o sea, irse caminando, irse en transporte público o en carro particular, ¿qué sería en este caso? Fíjense, Decidir, ¿no? Escoger. sería un medio para llegar al lugar, ¿no? Entonces, usted elegiría un medio, ¿sí? ¿Sí vamos claros hasta ahí? Elige un medio. Sí, ¿Tú también, Luis Enrique? Eliges un medio, ¿no? sí. Eliges tu medio, que es, no sé, ¿qué sería más fácil para usted para llegar ahorita a la playa? En dado caso que se tendría que ir. ¿Irme en coche? Irse en coche. Perfecto. Se va usted en coche. Ya eligió ahí, en este caso, por decir de alguna manera, su medio. Ahora, para irse en coche, usted puede elegir, y también Luis Enrique, imagínate que ahorita tengas que ir al centro. Te puedes ir caminando, te puedes ir en lo que quieras. Con los dos ejemplos se van a ir en coche. Ahora, en este caso tendrán que tomar una ruta. Y tomarán la ruta, esa va a ser la decisión que decía al principio. Podrán tomar una ruta, alguien puede decir la más cerca. Si te urge llegar a la playa,
tomarías la ruta más cerca, ¿sí o no? Sí. Pero hay veces que te puedes ir por otra ruta. Sí. ¿Sí? Y puedes tomar otra ruta, incluso puedes hasta dar vueltas por el mismo lugar y de repente te pierdes y todo eso. Pero entonces, si hablamos ya de un proceso de dirigir, tenemos que tomar en cuenta es elegir el camino, tomar el camino que decida, porque a lo mejor alguien me puede decir, no, me voy por esta calle principal, llego directamente a la... Sí, y puede decir Talita, no, yo antes quiero pasar a ver si hay por ahí una palmera con cocos, ¿sí me explico? Y entonces nos desviamos, pero también es una decisión. Hay veces que nos podemos ir por la ruta en el sentido de que nos perdemos solos, pero hay veces que sí lo podemos decidir. ¿Sí me explico? Hay veces Sí. que cuando tú tomas la decisión, me quiero ir por este camino, no me importa que me tarde más, pero quiero ver algunos otros lugares y eso, o me voy por la carretera. No sé si les ha pasado cuando van a un pueblo, luego elegimos, o me voy por la libre o me voy por la autopista, por decir, ¿no? Sí. Entonces, finalmente voy a llegar, pero no es lo mismo que de repente vaya en el carro, y perdón por estos ejemplos que podrían ser muy peyorativos, pero créanme que tiene mucho que ver. De repente puedo ir en mi carro y entonces sin saber me metí a la autopista, ¿no? Y sucede que voy que sin querer yo no me quería ir en autopista, me quería ir por la libre porque, ¿qué creen? No me traje mi cartera y no tengo para la caseta. Y era el camino más rápido, ¿sí? Entonces ahí es a donde tenemos que estar conscientes de las decisiones y no tenemos que llegar en sentido nada más por llegar, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, bien. ¿Algún comentario? ¿No? No. Ok, entonces este término nos queda muy bien. Ahora, vamos a trasladarlo ya como en el ámbito escénico, porque van a decir, bueno, para escuchar estas cuestiones de carro, pues agarro mi carro y me voy, ¿no? Pero fíjense, en este sentido, también me interesa, aquí tenemos dirigir, pero acá abajo tenemos una cuestión que también es coordinar. A ver, Luis, si tú escuchas, porque Talita nos ayudó con el concepto de dirigir, si tú escuchas coordinar, ¿a qué te suena? ¿Qué es coordinar? Una serie de instrucciones para alguien. Serie de instrucciones, también ahí puede ser dirigir. ¿Cuál sería la diferencia entre dirigir y coordinar para ti? Cuando hablamos de un coordinador, ¿qué hace el coordinador? El que coordina. Am, Ideas, tú tranquilo. creo que el coordinador se basa como en una estructura y el dirigir es un poco más libre. No sé si esté correcto. Puede ser, puede ser. De repente también el dirigir tiene una estructura, pero aquí, o sea, en el sentido de estos dos conceptos, estoy de acuerdo con usted. Vamos a estar de acuerdo con usted. Porque el dirigir es me dirijo y ya coordinar, tengo que tener toda esta serie de elementos. Coordino, o sea, un elemento con el otro tienen que estar en sintonía. Los tengo que saber agrupar y llevar. Por eso hablamos que una tarea de dirección, ahorita vamos a hablar solamente de la dirección, todavía no vamos a pasar al rol del director, ¿sí? ¿Les parece a los dos? ¿Sí? Sí. Entonces, una tarea de coordinar, ¿no? Nos lleva también a pensar en varios aspectos y por eso decimos que la parte ya de la dirección escénica, ¿no? Cómo coordinar es también tener en cuenta que es una tarea, es un oficio, es un arte y es una profesión. La cuestión es la dirección escénica. ¿Por qué una tarea? Porque haces algo, finalmente. Vámonos con lo básico. Es un oficio porque por primeros momentos se consideró un oficio. ¿Qué es un oficio? A diferencia de una profesión, ¿qué es un oficio? ¿Qué me podrían decir? Ese fue lo que le iba a decir. No, usted tranquila. Pues es como pienso yo que es como un trabajo a realizar, pero que no conlleva como
algo antes, como, pues no me quiero meter con la palabra estudio, pero, por ejemplo, algo así, no sé. Pero es algo que sabes hacer, ¿no? Y que lo Ajá, sabes hacer bien. A diferencia ajá, de una profesión, un oficio, por ejemplo, el carpintero, yo ajá, te voy a hacer Ajá, sí. una mesa, ¿no? O una silla. Entonces, ese es ajá. un oficio, ejecutas esa tarea y la Ujú, ejecutas bien y la vuelves a ejecutar. ¿Sí me ujú, explico? A diferencia de verlo como una tarea. Es una tarea porque me toca ahorita hacer esta tarea, hago mi tarea, entrego el trabajo. Pero ya cuando es un oficio es cuando algo se reitera y se ujú, perfecciona cada vez más, ¿sí? En la ujú, misma práctica, ¿sí? Vámonos como a los conceptos muy básicos. Ya cuando hablamos de arte, que también se considera la dirección un arte, porque ya hablamos de un proceso que implica ujú, otras cuestiones. Y ujú. entonces también podemos decir que ya aspira a ser una, y es una profesión, ¿sí? O sea, todo esto en el sentido de dirigir y coordinar y ver este aspecto de la dirección escénica, ¿sí? Desde ahí vamos a estar partiendo en esta cuestión que he titulado el ABC. Bien, ¿algún comentario o duda hasta aquí? ¿No? Creo que no. Espero no estar diciendo en verdad obviedades y se las estoy diciendo, pues esperemos que nos sirvan de algo, ¿no? Y finalmente eso nos lleve al proceso de dirección. Bien, Ujú, estamos hablando, ya nos quedó claro como los primeros fundamentos, dirigir, coordinar y hablamos de estos aspectos. Bien, ¿qué vamos a dirigir? ¿Qué vamos a coordinar? ¿Qué vamos a ejecutar? Una obra teatral, ¿sí? Y a partir de eso, lo que comentaba al principio Luis, y le decía a Talita, hay veces que vamos a partir de un texto, ¿no? De algo ya escrito, hay veces que vamos a partir de una idea, es decir, cuando hablo de una idea, me refiero que tenemos diferentes también apreciaciones y diferentes maneras también que podemos tener, como en este caso podría ser dramaturgia escénica o incluso una cuestión de la misma improvisación teatral, ¿no? Pero en este sentido tenemos un espectáculo, ¿sí? Eso es lo que queremos dirigir, un espectáculo escénico que va para un público, una obra teatral, ¿sí? A partir de eso es lo que vamos a dirigir, porque no vamos a dirigir una empresa ni un camión, no lo vamos a conducir, todos estos ejemplos que decíamos, sino la obra teatral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde la dirección escénica? Lo que se encarga la dirección escénica. Tiene que organizar esa obra teatral en su complejidad y tiene que tener muy claro y en su complejidad, ¿por qué complejo? Porque tiene diferentes elementos, ¿sí? Que tiene que coordinar, lo que ya dijimos. Tiene que tener muy claro que la perspectiva es la escenificación, es algo que se va a llevar a escena, es algo que alguien más lo va a ver. Entonces, en ese sentido, tiene que construir significado y sentido desde una acción, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer desde la dirección escénica. Dirigir la obra teatral, organizar todos los elementos, tener en cuenta que va hacia una escenificación, y que esa escenificación, ya parece trabalenguas, ¿verdad? Nos le tenemos que dar un significado y un sentido. Tiene que significar algo para el que lo ve, ¿sí? Y eso que significa tiene que tomar un sentido. Primero lo tiene que tener muy en cuenta el director, ¿sí? Por eso es que el director tiene que tomar la primera decisión de qué es lo que va a dirigir. Y me regreso un poquito de lo que decías, o qué quiere dirigir. Ya sabemos que la obra teatral, pero me refiero, como en este sentido, de lo que decía, toma el texto, toma alguna idea, porque hay veces que puede empezar a dirigir, no sé si ustedes han estado en procesos como actores y ahorita me lo pueden decir, que de repente llegas con la persona que se va a encargar de la dirección, ahorita no quiero tocar el otro término, ahorita está cancelado,
Sale. Ok. Ahorita lo vamos a ver. Ya me adelante. Entonces, en ese sentido, nada más quisiera decirles, ¿a ustedes les ha tocado estar como actores cuando están en un proceso creativo, en un proceso, en una obra de teatro, ¿no? O todas estas cuestiones, ustedes como actores, ¿verdad? Les ha tocado llegar con personas encargadas de la dirección escénica en la que de repente parten no de un texto como tal, sino pueden ser que partan de alguna imagen, puede ser que partan de una historia que ellos les cuenten, de una canción, de un cuadro, no sé, ¿les ha tocado? Sí, me han tocado procesos que inician desde la exploración, o no sé, como, digamos, una especie de improvisación con premisas, acerca de cosas que pueden sonar bastante abstractas y de los resultados de las improvisaciones se van tomando cosas y se construye. Es una escenificación. Exactamente. Pero a partir de ahí, o sea, ahí está partiendo, o partimos de un texto o partimos de una idea, ¿sí o no? No. Está partiendo de algo. O sea, porque aunque parta como en este sentido de una cuestión de improvisación, de una exploración con pautas, la persona que esté llevando la dirección escénica lo tiene que tener claro. Porque si yo llego con ustedes y bueno, vamos a empezar a explorar, bueno, explorar sobre qué, van a empezar a caminar por el espacio. O sea, aunque sea una cuestión de exploración, las pautas las tiene que haber decidido antes, ¿sí o no? Sí. Sí. Si no, pues, ¿qué estaría Sí. dirigiendo? ¿O cuál sería parte del proceso? ¿No? Entonces, en ese sentido, organiza esta misma exploración u organiza ya como en esta cuestión si parte de un texto, porque tiene que tener claro que va hacia la significación, porque eso tiene que tener significado y tiene que tener un sentido. Primero para él, de ahí con el grupo que está trabajando, con sus actores, y no solo con los actores. Ahorita vamos a hablar con todo el equipo que forma parte de la obra teatral. Y a partir de ahí, después tenemos que tener en cuenta que va a haber un significado y un sentido por parte del otro, del público. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta primera columna? ¿O algún comentario? Creo que no. De hecho, creo que nada más tenía la duda acerca de lo del significado y sentido. Si era simplemente como para los signos que se presentan en escena, justamente para lo que se va a presentar al público, o si también hacía referencia a el sentido que tiene para la persona que decida dirigir tal cosa, el hacerlo. Sí, claro. Ahora sí, hablando en esta cuestión, sabemos que todo lo que se quiere expresar tiene que tener un significado, ¿no? Eso nos queda muy claro. Y entonces, lo decía hace rato, el director tiene que tener muy claro, ya hablé un poquito de director, pero la persona que lleva la dirección o que quiere incursionar en dirigir, tiene que tener en este momento claro el significado, ¿no? ¿Cuál es el significado para él? Para poder compartirlo y que también tengan el mismo significado los demás. Ahora, somos personas individuales y de repente podemos darle otra significación, pero él tiene que tener muy claro ese significado y lo mismo pasa con el sentido. Primero parte de la necesidad del que quiere expresar, de ahí va a ser el sentido que el otro, como parte de este mismo equipo, interpreta y de ahí el otro sentido que le da. ¿Sí, Talita? O sea, Sí. tiene que ir en esas vías. ¿Algún comentario, Luis, sobre eso? No. Sí, o sea, es en este sentido, cuando hablamos de significado y sentido, siendo un poquito redundante, ¿verdad? Pero va hacia eso. Porque a lo mejor algo puede significar, pero ¿cuál es el sentido que yo le encuentro a eso que significa? ¿Cuál es el sentido que yo le doy? Y por eso vamos a pasar a un triangulito rápidamente más adelantito para que nos pueda quedar claro este mismo proceso de dirección. ¿Sí? Bien. Ahora, me voy a pasar rápido a esto. Decía que no quería decir en un primer momento la palabra prohibida, que era el director. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y no me voy a meter en cuestiones históricas, porque seguramente estoy
clarísimo que estas cuestiones teóricas ya las saben o después las tomarán en una clase o etcétera. Pero lo que a mí me interesa es que veamos ya una cuestión más de ejecutar para que ustedes lo puedan ejecutar, ¿sí? Entonces, cuando ya hablamos, primero a mí y insisto mucho y no me estoy justificando, en verdad, pero lo digo, esto es lo que a mí me sirve, ¿no? A esto es lo que a mí me ha servido y Luis Enrique lo sabe. Yo en ocasiones soy, y usted también, Talita, porque ya me tuvo de maestro y no quiero que esto sea una clase, lo juro, pero en verdad ustedes saben que a mí me sirven mucho los esquemas y que en momentos soy muy esquemático para que eso me dé una mayor visión. A lo mejor puedes ver a directores con una amplia trayectoria, ¿verdad? Superior a mí. Yo incluso a veces ni director me sentía, y aquí lo sabe Luis Enrique, ya después dije, claro, pues soy director, estoy ejerciendo ese rol con mayor trayectoria, con otros métodos, con otras cuestiones, con otras ideas que también fueron descubriendo y que yo estoy seguro que esto que ahorita les estoy presentando no va a ser lo mismo que presente en un taller que dé dentro de 10 años, ¿verdad? Porque mi experiencia ya, y no hablo de experiencia como de años de trayectoria, sino el seguir descubriendo, el seguir trabajando, el seguir dándoles algo que significa, pero ya va a tener otro sentido para mí. Vean cómo esto va también evolucionando. Entonces, esto es una cuestión que a mí me sirve, ¿sí? Y que creo que nos puede servir a nosotros los que estamos en este taller para cuando en alguna ocasión digamos, quiero incursionar en la dirección, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya vamos a hablar de un rol del director, ¿sí? En función de que la dirección escénica tiene estas tareas, tiene estas actividades que hacer, ya las discutimos. Bueno, ahora, ya dijimos que era dirigir, que vamos a dirigir, quién lo va a dirigir, ¿sí? Y entonces la persona responsable, por supuesto que la conocemos como director. Y tenemos aquí 4 conceptos de director. Director intérprete. ¿Quién me quiere decir qué consideran ustedes que sea un director intérprete? Creo que tendría que ver con el hecho de cómo lo llevaría a cabo a partir de su visión o de su creatividad. Sí. O sea, cómo llevaría la puesta en escena o dirigir la obra a partir de su creatividad y de su, pues no sé si el ingenio sea la palabra correcta, pero desde su imaginación, ¿no? Desde todo cómo se lo imagina. Desde su perspectiva, que incluye imaginación, todas estas cuestiones. Bien, bien. ¿Algo más, Talita? Ay, creo que no. Ahora, cuando hablamos de director-intérprete es cuando él decide ya lo que va a ejecutar, a trabajar, la obra teatral, que ya dijimos de dónde puede surgir la obra teatral, eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Entonces, interpreta eso. Es decir, ya tiene el texto, ya tiene lo que quiere explorar, ya tiene la pieza musical si de ahí quiere partir, etcétera, o todo lo que sea su elemento, idea de creación, o ya tener un texto dramáticamente bien definido, ¿no? Y entonces el director intérprete, en este sentido, tener los conceptos, va a instruir cómo llevar este proceso de acuerdo a lo que él sabe, de acuerdo a lo que es su perspectiva, de acuerdo a lo que él interpreta, tanto de la obra, el texto dramático que leyó y eligió, o de su misma idea. ¿Sí? Ese es el director intérprete. ¿Ok? O una visión de ser intérprete como director. ¿Hay algún comentario o duda? ¿No? No, creo que sí, ya más o menos entendí, ¿no? Porque si pensamos en o sea, como el significado de interpretar, o sea, como tomar algo y darle significado u otorgarle sentido desde perspectivas propias, entonces sí entiendo ya cuál sería esa función en específico, ¿no? Exactamente. Y ojo, es una función también. Hay veces que podemos encontrarnos, y lo digo también respetuosamente,
que solo se queda en ser un director intérprete y ahí te encargo, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Y está bien, o sea, pero no nos podemos quedar como en una sola función o cosa o elemento, intérprete. Bien. ¿Sigo con el otro? ¿Sí? Sí. Espejo. Eso hasta lo puse entre comillas porque es un concepto que a mí me gusta mucho y que si estás aquí todavía, Luis Enrique, ya no te veo. Sí, ¿verdad? Sí. Sabe Luis Enrique que en ocasiones lo ocupo. En este sentido, espejo es el director, y ojo, no estoy diciendo que esté ni bien ni está mal. Son las funciones que yo considero en el rol de la dirección, que a veces nos puede pasar cuando queremos reflejar alguna cualidad o queremos reflejar algo que nosotros vemos en el actor y que de repente decimos, porque también el director tiene que tener entrenado el ojo, y cuando hablo de entrenado el ojo, ¿verdad? No es porque los voy a estar abriendo y cerrando, ¿verdad? Pero entrenado en el sentido de un director tiene que ver mucho teatro, y cuando hablo de mucho teatro es diferentes puestas en escenas desde diferentes perspectivas, etcétera. Entonces ahí hablamos de un ojo entrenado y su misma visión. Entonces de repente él puede ir viendo, o podemos ir viendo alguna cuestión, y lo sabe Luis, a ver, de repente aquí puede trabajar esto, o puede hacer esta acción, o puede mejor quedarse callado, y entonces se puede mover por este lugar. Y entonces, ¿qué hace el director espejo? Agarra al actor, y no sé si te acuerdas, Luis, que de repente te decía, o a otros actores, ponte en mi lugar, porque regularmente, hablando ya especialmente cuando ya estamos en un trabajo de puesta en escena, y alguien que ya toma su lugar como director, se pone regularmente fuera de la escena o cerca de la escena, pero viendo a los actores, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿qué hace un espejo? Es reflejar. Entonces, a veces el director quiere reflejar esas cualidades y lleva al actor a su lugar, y él toma el lugar del actor. Y entonces, esa función es una cualidad también, un director espejo. Ahora, si lo hacemos siempre, pues finalmente mejor me quedo como actor y no dirijo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tiene alguna duda sobre esto, Talita? Creo que no me queda claro. Sí, no me queda claro. Ok. Sí te entiendo. En la cuestión del espejo, finalmente, ¿qué hace un espejo? Refleja, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hace el director en ocasiones quiere reflejar las cualidades de, digamos, del actor, o quiere reflejar algunas cualidades que desde su interpretación considera que puede tener esa escena o el personaje. Ujú. Entonces, lo que hace físicamente el director, entra a la escena, le pide al actor que salga, y que entonces el actor vea al director haciendo, reflejando esa cualidad que a lo mejor el director quiere ver en la misma puesta en escena. ¿Sí? ¿Ya Sí, quedó un sí. poquito más claro? Sí, eso con el objetivo de, no sé, como ilustrar claramente ahora sí que la dirección en la que quiere que se realice tal acción, tal interpretación o cosas así. Sí, exactamente. Hay directores que eso hacen. Ojo, no estoy Ujú. diciendo que yo lo hago siempre, o que lo hacemos, o que puedan ser algunas herramientas del director que las haga, por decir, también cuando está incursionando, porque yo sé que ustedes dos, y por eso se los explico, también estamos como en este nivel de ir aprendiendo la misma dirección, ¿no? Entonces, con el sentido de poder mostrar, hay directores, perdón, y no sé si les ha tocado a ustedes, Luis Enrique, no sé si quisiera decirnos, pero hay a veces directores que justo quieren que hagan la acción como él la hace. Entonces yo quiero que tomes, ven mi taza, yo quiero que tomes, yo tomo la taza así, a ver, tómala con 2 dedos, y eso le va a dar mayor presencia. No sé si han escuchado como notas o instrucciones así de El algún estatus. director. ¿Mande? El estatus. El estatus y todas estas cuestiones.
ahí es donde se puede dar una cuestión de reflejo y de espejo, ¿sí? Sí. Una función que puede hacer el director puede funcionar, voy otra vez, o sea, eso depende también de tu misma metodología y de lo que tú decidas. Puede ser que funcione, puede ser que no te funcione, ¿no? Y puede ser que... Sí, adelante, Luis. Aparte, creo que también tiene que ver con mucha, ¿cómo se diría? Disposición del actor para poder abrirse y darse la oportunidad de hacer la acción como te la está pidiendo el director, porque muchas veces tú como actor, el director te pide que hagas algo, pero en escena te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque o no llega la imagen, no llega la emoción, no llega lo que tenga que llegar en ese momento, o lo que tú crees que como actor-intérprete puede funcionar para la escena. Entonces, esta acción también te ayuda a ti como actor para darte cuenta de qué te funciona y qué no, y qué puedes aprovechar para aportarle al director y decirle, sabes qué, bueno, la acción que tú me pides no, pero te la puedo hacer de esta manera y creo que esto te puede dar una mejor, no sé, visión de la escena o de lo que está pasando. Exactamente. Gracias, Luis. Es una cuestión de diálogo, totalmente, Talita, ¿no? Es una Sí. cuestión de reflejo, de diálogo. Y puede ser para algunos directores, ¿no? En su momento lo fue para mí, cada vez creo que lo ocupo menos, pero puede ser también un referente porque muchos de nosotros venimos de la actuación, ¿sí? De repente nos puede también ayudar a dar alguna visión o algunas ideas al mismo director, porque ahorita vamos a ver un aspecto de qué es lo que finalmente es la principal tarea del director, ¿no? Y que creo que eso lo deben tener ustedes muy claro como actores, porque han trabajado con directores, ¿no? Y entonces ahí es donde se viene este diálogo. Bien, voy a ir un poquito más rápido por la hora, ¿les parece? Ya nada más ahí Sí. me paran por la cuestión de si algo no se entiende. Otra cuestión importante de este rol del director, me adelanté, perdón, es organizador de la producción. Eso es importante. Tiene que tener esta visión de la producción. ¿Qué es la producción? Ay, de repente se me adelanta esto. Permítanme. Ay. No sé qué pasó. Ahí está. Aquí es un organizador de la producción. La producción en todos los elementos de una puesta en escena, ¿sí? Entonces él tiene que tener muy claro cómo quiere que está, y hablo quiere en este sentido individual, pero que también es una persona que se da a un colectivo, pero en el sentido que lo digo de él desde su visión como director tiene que organizar toda la producción. Si ustedes me dicen, el director tiene que tener muy claro si ya se imprimieron los boletos, sí, el director tiene que tener muy claro que sabe también como de la difusión de su obra, sí, aunque lo ojo, atención, aunque lo ejerzan otros roles, sí. Yo nunca he pensado que la dirección es algo omnisciente, omnipresente y único, pero sí tiene que tener una organización y también tiene que tener una cuestión de decisión en los elementos de toda la producción, desde las cosas externas que parecieran como de las cosas internas. Tiene que tener muy claro también, no que diseñe, pero sí tiene que tener en claro conocimiento de lo que se diseña para las diferentes cuestiones del hecho escénico, desde la escenografía, vestuario, iluminación, todos esos aspectos los tiene que tener claro el director, y no solamente en su mente, sino también tangibles. Y ahí es donde de repente nos podemos ir teniendo los problemas en la cuestión de una misma dirección. ¿Sí soy claro? ¿Sí? Sí. Organizador de la producción. Hay veces que podemos encontrar directores que se quedan ahí, solo organizando la producción, y lo voy a decir con mucho respeto, en verdad, de repente hasta piensan que el actor también es producción y lo mueve de un lado a otro, ¿verdad? No voy a, pero en ese sentido es organizar la producción. Y de ahí podemos hablar un rol del director que es pedagogo. ¿Por qué es pedagogo? Porque
también el director como pedagogo hace que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos directores nos los podemos encontrar en la facultad, hablando de ustedes, porque ustedes pasaron por la facultad. Ahorita, por ejemplo, usted está en un proceso de taller escénico, ¿no, Talita? Entonces estoy seguro que también ese rol, o como yo lo estuve hace un año, también en la misma facultad, esta cuestión de hablar de hablar como pedagogo, como maestro, porque en ese sentido también tienes que tener muy claro este proceso de enseñanza-aprendizaje y que se construye totalmente para ello, para eso, ¿sí? Estas son 4 funciones que para mí debe tener un director, en menor, en mayor grado, de acuerdo a la misma metodología que él siga, ¿sí? Y que ustedes lo tienen que tener claro cuando quieran entrar a un proceso de dirección. Yo ahorita les preguntaría, ¿alguno de ustedes tiene la inquietud o las ganas de dirigir algo? Luis dijo que sí. ¿Usted, Talita? Sí. ¿Y qué quieren dirigir? O sea, ¿es un texto en concreto o es una idea que tiene? Un texto. Asumo que es una idea. Siempre he querido dirigir, pero no sé. Ok, pero ahorita, por ejemplo, usted, Luis Enrique, ¿ya tiene claro lo que quiere dirigir? Sí, Un texto. ¿Cómo se llama el texto? Los perros, de Elena Garro. Ok, Los perros. Ándele, se va usted a lo fuerte. Usted, Talita, es idea, ¿verdad? Me dijo. Sí. Es idea, ok. Bueno, tiene usted la idea y la tendrá que trabajar y eso. Pero, a ver, ¿quién quisiera leerme esto que está en la columna verde? Un triángulo. Vamos a hablar ya del proceso de dirección, ¿sí? Proceso de dirección, un triángulo cuyo vértice superior sea el director y los dos vértices inferiores, el dramaturgo y el actor. El espectador percibe la creación de estos últimos a través de la creación del director. Ok. El triángulo. Sí, ¿iba a decir algo, Talita? No, que me pareció que está muy bien cómo estructurado ese concepto. Sí. A ver, fíjense desde aquí. Tenemos aquí el triángulo de la dirección escénica. Ahora, el cuyo vértice superior es el director, y se dieron cuenta que arriba le puse otra palabrita, ¿sí? Ajá. Y ahorita se los voy a decir por qué lo puse. Tenemos en un vértice el dramaturgo. Aquí como dramaturgo podemos también ponerlo entrecomillado, porque puede ser la idea, puede ser el producto. ¿Sí me explico? Por lo que habíamos dicho, ¿no? El dramaturgo, que está en la misma posibilidad y digamos en el mismo nivel que el actor y la actriz. ¿Por qué? Porque finalmente estos dos puntos en el triángulo vértices se conectan, ¿sí? Desde lo físico, en este sentido. ¿Y qué es lo que entonces va a hacer? El director no está arriba, y yo lo veo así, no está arriba porque sea el que tiene que estar mandando todo o porque considere que es el rol principal. No, el director está en el vértice porque es el que tiene que, en este caso, hacer que se perciba la creación de estos dos últimos o de estos dos que están abajo, ¿sí? Pero para poder llegar al punto culme, el director es el que tiene que unir los puntitos. Ojo, los une también con el apoyo de los demás, pero en este sentido, él hace el triángulo y de ahí, como lo dice, el espectador percibe la creación de estos últimos a través de la creación del director. Tiene que tener claro a un espectador. Y yo aquí lo pongo, primero el director y después el espectador, pero para mí el primer espectador es el director.
Un director, y lo sabe Luis porque ha trabajado conmigo, primero es espectador. Y no sé si te acuerdas, Luis, que de repente yo me detengo, y aquí voy para ustedes, directores, si quieren ser después directores, que seguro estoy lo harán, y lo harán muy bien. Detente en el sentido de observa lo que estás viendo. Detente para ver, en este caso, qué está pasando, por decirlo de alguna manera que pareciera algo muy sencillo. Detente a observar, no hables, ¿no? Y Luis sabe que a mí me encanta hablar y usted también, y he hablado todos estos minutos, pero detente, no hables, observa. Y Luis lo sabe que de repente, como actores, no sé si te ha pasado, Luis, puedes interpretar a lo mejor mis caras o pienses que estoy, pero de repente no digo nada, ¿sí o no? Solo me quedo ahí, me detengo. Y pueden venir muchas preguntas, y ustedes como directores, y sobre todo ahorita que van a empezar a experimentar la dirección, porque yo espero que ya la empiecen a experimentar en el buen sentido, porque sé que también de lo que conocen y de lo que quieran, podrán venir muchas preguntas, ¿no? Y que son los primeros pasos de la dirección. No me gusta hablar de director amateur, para mí no existe el director amateur, para mí existe la persona que empieza a experimentar la dirección, ¿sí? Y si va a ser su primer trabajo desde una visión como director, estoy seguro que van a venir muchas preguntas y las tendrán que filtrar antes de decirlas, ¿sí? Es decir, cuando yo me detengo y empiezo a ver, de repente alguien puede decir, bueno, ¿y qué hice aquí? ¿No? ¿Qué está pasando? Yo dije eso. Ahí es donde tú tienes que detenerte para revisar si lo que tú interpretas, si lo que tú quisiste dar, si lo que tú quisiste organizar, si a lo que tú le quieres dar sentido no se está entendiendo, no se está comprendiendo o no se está explicando de la mejor manera que se concrete en el hecho escénico, ¿sí? Y entonces tú eres el primer espectador, ¿sí? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Luis, ¿comentarios? No. Perfecto. Entonces, eso me parece fundamental. Hay que detenernos en momentos, hay que detenernos, no para detenernos y quedarnos ahí, sino para detenernos a apreciar, a ver, y entonces yo soy el primer espectador y ahí es donde tengo que ver si hay decisiones que no estoy tomando, si hay decisiones que están mal tomadas, y a partir de ahí es donde empiezo a redireccionar. No sé si han escuchado, no sé si ustedes alguna vez han ocupado un GPS Sí. y de repente hay una opción que dice redireccionar la ruta, ¿no? Entonces, apliquemos el GPS en la dirección. Discúlpenme, ahora sí ya voy por esto. Discúlpenme, pero ocupemos el GPS en la dirección. Ojo, eso no está peleado con lo artístico y con lo que puedan. Si se han dado cuenta, no me he metido como hablar de la cuestión artística, sino, y no porque no lo logremos, y porque ese es el fin, sobre todo los que estamos aquí. Lo que a mí me interesa en este sentido es que entendamos estos conceptos y estas maneras de ir llevando la dirección como método, como que es un método, una metodología, seguir pasos, ¿no? Ahora, no me voy a quedar como solamente siguiendo los pasos como instructivo de un aparato electrodoméstico, ¿verdad? Sino esos pasos que estamos dando los vamos a ir fundamentando con nuestro mismo saber y qué hacer, ¿sí? Bien. Bueno, aquí quiero que hagamos un ejercicio. Sí tenemos 20 minutos. Yo estoy seguro que sí nos va a dar tiempo. Bien, después de tener claro este proceso, ¿no? Si se dan cuenta, nos fuimos primero con conceptos básicos, de ahí nos fuimos con un proceso de dirección. Tenemos que tener en cuenta algunos elementos de la dirección escénica, algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a dirigir una puesta en escena. Y en este caso es, y Tosha lo sabe, perdón, Luis, lo sabe perfecto, que es el concepto. He hablado mucho de concepto y cuando hablo de concepto, para mí, desde mi rol de dirección, desde mi rol como director, es tener en cuenta que un concepto es una representación mental de algo, de alguien o de un hecho, ¿sí?
en este caso, también lo podemos considerar como una entidad abstracta. Si yo ahorita les preguntaría, piensen en un concepto, ¿qué me dirían? Un concepto que tú utilices mucho en tu vida o en tu profesión. Los animales. Animales, no, como un, ajá, bueno, un animal, el concepto animal, ¿no? Animal, ok. Muy bien. Talita, ¿algún concepto que tengas ahorita en tu mente? ¿Algún concepto que tengas en mente? No estoy segura, pero enseguida dijo concepto, recordé la obra de la maestra Duch, Mira la luna, y que según como que intuitivamente en mi mente llegó la idea de que el concepto de esa obra era justamente estar en el teatro. Entonces no sé si se refiere a algo así. Porque la obra se desarrollaba así en un escenario. Por ejemplo, un concepto puede decir usted teatro, ¿no? O sea, es una palabra, es una representación mental, ¿no? Es una entidad abstracta porque se puede quedar en la palabra meramente escrita, ¿no? Con las letras, animal, teatro, y se puede quedar en una representación gráfica. Es decir, ahorita Luis nos puede traer una imagen de un animal y a lo mejor es un perro, ¿no? Ya tiene nombre, pero en primer concepto está la parte animal. Usted ahorita nos puede traer una imagen de un teatro, ¿no? O sea, en ese sentido va el concepto. Un concepto, hay una representación mental y es una entidad abstracta, o sea, porque primero lo está representando lo que yo me estoy imaginando. Si yo ahorita les digo animal, estoy seguro que yo me imaginé un perro, que incluso Talita a lo mejor se imaginó un delfín y Tosha a lo mejor se imaginó un gato, ¿no? Por decir. Pero es la representación mental y de ahí hay una entidad abstracta, ¿sí? Y entonces ya traemos cada quien nuestra figura. ¿A qué me quiero referir esto en el proceso de dirección que me parece que es elemental desde mi ABC? Cuando yo monto una obra, y está aquí Luis Enrique, yo parto siempre de un concepto, que el concepto puede ser una palabra o puede ser una frase o conjunto de frases o ideas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dirigí Cuerdas, que es una obra de Bárbara Collio, donde Luis Enrique es actor, mi concepto fue el juego del avión. Y es decir, el juego del avión puede ser, los conceptos pueden ser desde cosas físicas, desde ideas, desde frases, ¿sí? O sea, yo partí del concepto del juego del avión. ¿Te acuerdas, Luis? Sí. El juego del avión. Entonces, en ese sentido, primero hubo una representación mental, el juego del avión. De ahí lo llevé a una entidad abstracta que lo representé. Y ahí fue que hice el tradicional juego del avión, no sé cómo lo conozca usted, Talita, que creo que también se conoce como rayuela, ¿no? Que es exactamente el que se hace, ¿no? Y que tiene cuadritos y tiene un círculo que es a donde tienes que llegar. Sí. Yo eso lo pensé. Ahora, ese concepto que tengo, ese fue en la obra de Cuerdas. Voy a platicar un poquito de mi experiencia de las obras para que les quede un poquito más claro el concepto y ahorita hagamos un ejercicio rápidamente. De ahí monté Los Caracoles Estresados, que es en la obra con la que se tituló Luis Enrique, y de ahí pensé otro concepto que fue el cuadrilátero. Atención, el concepto para mí, desde mi punto de vista como director, surge de los mismos temas de la obra. Desde mi ser intérprete, que interpreto del texto, porque yo he sido director de textos, de dramaturgia, ¿no? Hasta este momento. Entonces, con los temas que yo considero, que yo veo, a partir de ahí, tomo algún tema y lo vinculo con un concepto, con una cosa. Entonces, en ese sentido, Los Caracoles Estresados, ¿nos podrías decir así? Ya te estoy complicando la vida, Luis Enrique. Dijeran por ahí vulgarmente, en 2 o 3 patadas, dinos de qué trata la obra, rapidito. Los Caracoles Estresados. Son
dos hermanos que viven en la Ciudad de México, en los barrios, podría decirse, muy bajos. Uno está luchando por tener las escrituras de un predio que él encontró abandonado y que lo adueñó como su casa. Y el otro hermano llega con su padre a invadir este predio, intentando lograr pues quedarse también dentro de ese predio, y empieza una lucha entre ellos dos pues uno por tratar de quedarse y el otro por tratar de que se vaya, ¿no? Pero en medio de esta lucha se muere el padre a causa de una enfermedad, y entonces empieza a haber más conflictos entre ellos, y empiezan pues como a surgir ciertos temas del pasado que hacen que pues se vaya desarrollando toda la obra, a modo de que como espectador veas qué sucede si realmente el hermano mayor logra sacar al hermano menor, que es el que llega, o si logra el hermano menor quedarse dentro del predio. Ok, gracias, Luis. Lo voy a detener ahí para que podamos avanzar. Bien, bien, ahí hay una buena explicación. Ahora, ahí, Talita. Luis ocupó una palabra constante, que fue lucha. No sé si lo escuchó. Y Sí. lucha y lucha. Entonces, a partir de eso, yo elegí el cuadrilátero como concepto, porque en un cuadrilátero, digamos que ahí pueden pasar diferentes luchas, la lucha libre, una lucha de olímpica, diferentes luchas. El cuadro también da hacia la territorialidad y mencionaba de unas escrituras, de quedarse con el lugar. ¿Sí? ¿Sí lo escuchó? Sí, sí. Entonces, en un cuadro es un lugar acotado. Entonces, yo no ocupé el concepto del ring porque era algo que nos da totalmente, nos lleva a una connotación muy rápida con la lucha libre, pero sí ocupé el concepto cuadrilátero, que en un cuadrilátero se pueden dar diferentes disputas. Y entonces ese fue el concepto que yo elegí. Ahí nos está mostrando algo, Luis. No sé si era para eso. Es el cartel. El cartel, Talita. Ay, perdón, es que no lo puedo ver. Ahora sí ya. Ya. Ok, ¿no? Ahora, en ese sentido, ese fue el concepto que elegí. Ahora, para cuando monté incendios, ¿no? En la facultad, el concepto que yo elegí fue zona de guerra. Y ahí si te das cuenta, se dan cuenta, el concepto zona de guerra ya no solamente es una palabra, sino es una frase, ¿sí? Sí. Y entonces, zona de guerra, porque la guerra era una constante y no solamente hablaba de guerra en el sentido de la guerra que estaba pasando en el Líbano, sino también lo llevaba a varios niveles. El concepto lo llevas también a varios niveles. La zona de guerra que podría tener los diferentes personajes, entre ellos y consigo mismo. Entonces, en ese sentido, ocupé el concepto de zona de guerra. Ahora, a partir de estos conceptos que yo les he dicho de las obras que he dirigido, el concepto tiene que incidir en todos los elementos de la puesta en escena, ¿sí? Es decir, desde la actuación, desde el trabajo actoral, por supuesto desde la dirección y desde la parte escénica. Es decir, desde la parte física, se tiene que ver en el vestuario, se tiene que ver en la escenografía, en la utilería, en la iluminación, en todos los elementos, ¿sí? El concepto se tiene que concretar, no solamente se queda como concepto, o al menos yo nunca lo he dejado como concepto. Yo elijo el concepto, entonces si elijo en este caso el concepto de zona de guerra, ¿cómo lo llevo en la zona de guerra? Desde la actoralidad, ¿a qué nivel lo voy a llevar? Desde la dirección, ¿a qué nivel? Desde la misma escenografía. Entonces dispongo un área. Entonces estas áreas de tales colores, ocupo estos colores, ocupo esta iluminación, organizo mi producción. El concepto se lleva en toda la puesta en escena. Si no se concreta en la puesta en escena, entonces no tiene caso. ¿Sí? Bueno, mi concepto va a ser la zona de guerra, pero de repente, no, pues voy a hacer una paloma de la paz en el escenario. Bueno, puede ser algo simbólico que contravenga, ¿no? Pero sí tiene que, no puede ser que el concepto no esté impactando todos los aspectos de la puesta en escena, porque si no, ¿para qué? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta o comentario hasta aquí sobre eso?
No, creo que sí me queda. Ok, muy bien. Luis, ¿no? No, tampoco. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bien, otro aspecto fundamental para mí y porque es para muchos directores, estoy totalmente convencido, es la convención, un elemento importante. ¿Qué es una convención? Es un conjunto de presupuestos, es un conjunto de decisiones, es un conjunto de, en este sentido, de algo que acordamos tú y yo, como este contrato que hacemos. ¿Sí? Es decir, quedamos muy claro que el teatro es convención. Es decir, nosotros sabemos que vamos a ir a ver una obra de teatro, ¿sí o no? Nosotros sabemos que estamos frente a desde la manera tradicional, después podemos ver diferentes situaciones, incluso ahorita que estamos con la virtualidad, pero hay una convención, hay un acuerdo entre tú y yo, que vamos como en este sentido en el teatro. Y por eso tenemos convenciones teatrales muy tradicionales, y hablo de tradición en el buen sentido, no en el peyorativo, sino ya en convenciones teatrales como lo es la cuarta pared, ¿no? Eso tradicionalmente lo conocemos, ¿sí o no? Sí. Como convención. Sabes que tú llegas al teatro, ya sea el mejor teatro a donde puedas ir o vayas a un foro o eso, pero ya sabes que ahí van a estar los actores, tú vas a estar en tu lugar, en tu silla, en donde te corresponde. Entonces esa es la primera convención. Tú estás de este lado y entonces el actor está en donde le corresponde, sabe que tiene su cuarta pared porque el espacio es lo escénico en donde está pasando. Después podemos tener ese rompimiento de la cuarta pared, ¿sí? Pero entonces también lo convienes con el público, lo convienes porque a partir de qué se da ese rompimiento de la cuarta pared, en momentos de monólogos o de apartes que hace algún personaje, ¿no? O de repente lo rompe también el actor y entonces ya no vemos al personaje sino a un actor. Pero esas son también convenciones teatrales y puede haber más, pero fundamentales, ¿sí? ¿Alguna pregunta o duda, Talita? Eso lo tenemos muy claro. Ahora, vamos a irnos con los modelos convencionales. Estas son convenciones que hacemos en el teatro. ¿Qué otra convención podríamos hacer en el teatro? ¿Tienen como alguna? No sé, una convención así en el teatro, tal vez muy así estructural, podría ser cuando, por ejemplo, el escenario es como una arena circular y todos están sentados alrededor para ver todos los ángulos. Podríamos decir como la misma disposición del espacio es parte de, ok, sí, una convención, tú entras en el mismo espacio, haces ese contrato, ¿no? Que eres parte también de... Cuando interactúas, ¿no? Exactamente, la interacción. Hay otra convención, ¿no? Ahora, aunque rompes la cuarta pared, pero hay veces que desde el inicio ya está dicha esa convención, ¿no? Siendo parte también como del mismo espacio o de la misma interacción. Sí, bien. Esas son algunas convenciones que podemos encontrar muchas, ¿no? Pero son como con las básicas que me quedan. Ahora, lo que me interesa mucho es que vayamos a los modelos convencionales. ¿Qué sería un modelo convencional? Ya cuando estamos hablando de... ¿Habían escuchado esto? ¿Modelos convencionales? ¿Ya la palabra? ¿El término? Creo que tal cual no. ¿Tú, Luis Enrique? Sí había oído de ellos, pero no sé qué son. Bueno, los modelos convencionales es en el sentido de ya hablando de la puesta en escena. ¿A qué me refiero? Podemos tener el primer modelo convencional es la puesta de escena naturalista. La puesta en escena naturalista, es decir, todo el espacio como tal. Tenemos directores que digo, yo ahorita estamos en un teatro contemporáneo y ya son otras cosas, pero teníamos directores, toda esta cuestión, todo lo quieren poner tal cual, ¿sí? Lo naturalista entendido en la puesta en escena, no como concepto en la cuestión de un texto dramático, ¿sí? Ni en la actuación, ¿sí? El espacio escénico. Es decir, hay veces había directores que metían los muebles, ¿no?
y no nada más uno, sino todos, incluso querían tener un árbol, metían un cuadro, o sea, imagínense todos los montajes de Stanislavski, ¿no? Entre los últimos y primeros años entre siglo XIX y XX. ¿Sí me explico? Todo, o sea, el primer modelo convencional es la puesta en escena naturalista, tal cual el espacio, ¿sí? Sí. Ahora, el segundo Sí. modelo convencional es estamos en un teatro, o sea, el teatro, es decir, tú llegas al teatro, entonces sabes que está el espacio escénico, ¿no? De repente puedes encontrar que hay unas mamparas, ¿no? Puedes encontrar que el actor está de negro, o sea, tener muy claro, otro modelo convencional es estamos en el teatro, ¿sí? Ujú. El tercer modelo convencional es el realismo acotado, que es un modelo que yo ocupo. ¿Cuál es la diferencia entre esta cuestión del modelo convencional, del primero que tenemos como todo naturalista, al realismo acotado? En el que el realismo acotado lo que nos va a permitir es acotar la realidad a nivel espacial. Si la escena ocurre, en ese caso, en una sala, a lo mejor solamente pongo un mueble. Si ocurre en un parque, solamente pongo una banca. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro? O sea, Sí. acoto la realidad. Si a lo mejor está pasando en una cama, bueno, pongo un dispositivo escénico que simule la cama, o sea, acota la realidad, acota el espacio. A lo mejor usted que vive en zona marítima, ¿verdad? Zona de mar, de playa, solo pongo un faro. Ah, bueno, eso, Ujú. en ese sentido, está acotando. O pongo nada más una parte de un puente, porque ahí pasa la escena, es en el muelle. ¿Sí me explico? O sea, acota el espacio escénico, es un realismo acotado, que es algo que yo trabajo mucho. Ocupo una silla, los elementos utilitarios y escenográficos básicos para acotar el espacio en el que se lleva a cabo, ¿sí? Ese es el otro modelo convencional. Y el último modelo convencional es transfiguración de objetos, que ese puede ser y usted estuvo en el tópico de teatro de objetos, me parece, ¿verdad, Talita? Sí. Ajá. Y esa es otro modelo convencional. Ya no voy a ahondar en él porque usted lo conoce. Puede ser que esté la taza, con la taza puedo ir actúo, acciono, de repente la cuchara se convierte en otro personaje. ¿Sí? Eso desde el mismo teatro de objetos, pero yo no sé si ustedes, creo que Luis sí. Ahí hay ojo, todas esas convenciones se pueden dar de muchas maneras. La transfiguración de objetos se puede dar en este sentido dentro del teatro de objetos, pero también lo podemos ver en una puesta en escena que, por ejemplo, ¿te acuerdas de Isla Elefante de Lucila Castillo, Luis? Lucila Castillo. Ajá. Ah, Isla Elefante, ahí había transfiguración de objetos porque una transfiguración de objetos. ocupaban unas varas, Talita, ¿no? Solo las varas. No veías nada más en el espacio, sino veías, en este caso, digamos, los actores, su vestuario, y entonces los objetos los convertían en una nave espacial, en su casa, ¿sí? O sea, las puras varas, ¿sí? De hecho, Uh-huh. quisiera preguntar ahí, por ejemplo, también se puede manejar, por ejemplo, el realismo acotado y al mismo tiempo una transfiguración de objetos. Hay veces que sí las convenciones pueden, digamos, confluir, ¿sí? Si no son contrarias y si no afecta al mismo objetivo que tú tienes de tu puesta en escena, ¿no? Sí, pregunto, por ejemplo, igual hablando de Lucila Castillo ahorita con Mujer Raíz, utilizan unas mamparas tipo escenografía que son movibles y pero hay escenas donde nada más utilizan un elástico y hacen un camión, hacen un camino, hacen varias cosas. Entonces, por eso preguntaba si se pueden, o sea, si ahí se están usando dos modelos convencionales. Hay dos modelos convencionales y a mi parecer no están contrarios. Forman parte del mismo universo de la puesta en escena. Eso creo yo, ¿sí? Y eso me parece
muy, muy claro. A lo mejor Lucila no trabaja desde los modelos convencionales, pero viéndolo desde esta perspectiva están esos dos modelos convencionales, ¿no? Y están confluyendo. Okay. En ese sentido. ¿Y por qué les hablo de los modelos convencionales? Porque eso les va a dar mucha pauta a cómo van a ser concreto su concepto, ¿sí? Los conceptos que yo trabajo en mis puestas en escena, Talita, porque Luis ya lo sabe, los tengo claro el concepto, como ya te lo decía, y me voy al modelo convencional, que es el realismo acotado, ¿no? Por ejemplo, Luis, aquí es una pregunta escabrosa y así, y ya tenemos 4 minutos para acabar y ya no hicimos la parte práctica. Discúlpenme, pero bueno, se las voy a encargar. Y si no, nos quedamos 5 minutitos. ¿Les parece? Nada más para cerrar. ¿Por qué en cuerdas ocupo el modelo convencional, realismo acotado, y no hablo de una transfiguración de objetos cuando tenemos 4 cubos? Porque independientemente de que se cambien de espacio, no se cambian de lo que se ocupan, que son como asientos. Exactamente. O sea, no le damos otro sentido en el que eso se puede volver un coche, se puede volver un bar completo, o se puede volver la maleta, por ejemplo, o se puede volver, o sea, no le damos como otro sentido más que lo que es un asiento. Exactamente. A eso tenemos que tener como cuidado en este caso, Talita. Lo pregunto porque mis 4 cubos me ayudan a acotar los espacios, porque de repente esos cubos pueden ser asientos de una sala de espera, asientos de un avión, pero si te das cuenta tienen la misma función, no se transfiguran a otra cosa, ¿sí? Como pasa en este caso con Isla Elefante de Lucila Castillo, que estas varas, estos mambú, forman todo y se transfiguran en cosas tangibles e incluso en cosas intangibles, ¿no? Entonces, ahí eso es lo importante de tener en cuenta los modelos convencionales, ¿sí? ¿Preguntas o dudas aquí? No. Bueno, vamos a ir terminando. El ejercicio que tenía previsto, ¿verdad? Con ustedes, pues ya tenemos nada más 2 minutos, ¿verdad, Jocelyn? El ejercicio que tenía previsto con ustedes era que eligieran un concepto. Entonces, vamos a empezar a hacerlo muy sencillo. La idea era esta. La idea es que ustedes tomaran un concepto. Yo ahorita digo algunos ejemplos. Zona de guerra, di ejemplos de juego del avión, cuadrilátero. Piensen en un concepto. Por ejemplo, tú en los perros, Luis, piensa ya en el concepto. No lo piensen ahorita tanto, sino el primer concepto que se les venga en mente. A partir de su idea, Talita, que quisiera montar a lo mejor algo, piensen en el concepto. Piensen en un concepto ahorita y díganmelo. Se me vino así, a lo mejor muy mafufo, el aullido de, el aullido de un perro. ¿Aullido de un perro? Aullido, ajá. Aullido. ¿Cuál te gustaría como concepto? El aullido, como tal. El aullido. Muy bien. Bien. Talita. El primero que se me viene a la mente es la lluvia. Lluvia. ¿La lluvia o lluvia? Lluvia. Lluvia. Fíjense, desde ahí, desde ponerle o no el artículo, lluvia o la lluvia. Ahora, fíjense, lo voy a explicar. Háganlo, por favor, y después me lo mandan en el buen sentido. ¿Sale? ¿Les parece? Para que ya no... Me lo mandan para que podamos desarrollarlo. Ya tienen el concepto. La idea, el ejercicio es ese. Tienen el concepto, lo que les voy a pedir, y si lo pueden hacer ahorita muy rápido, en una hoja blanca o en una hoja lisa, van a poner el concepto en mayúsculas. Y ahorita se los enseño. Perdón, Jocelyn, ahorita me voy. De hecho, si quieres puedes tomarte otros 10 minutos. La otra persona inicia 12:40. Ok, entonces, fíjense. Me tomo 5 minutos porque tampoco quiero... Lluvia. ¿Ya vieron mi ejemplo? Ay, no lo ven porque tengo pantalla, pero... Digamos que tengo... Perdón. Bueno, aquí lo ven, ¿no? Y aquí puse en mayúscula. Lluvia. ¿Sí?
pónganlo con el color que deseen. Es decir, no quiero que lo hagan en negro. Pongan un color significativo para ustedes. Por ejemplo, lluvia, yo pensé en azul, ¿no? Pero también exploren. De repente, si alguien dice gris o algo. ¿Ya lo tienes, Luis, también? Sí, pero no tengo otro color. Bueno, está bien. Ahora, a partir de ahí, indicación 1. Voy a poner a manera de lluvia de ideas 5 palabras que me hagan pensar en ese concepto. ¿Sí? Y las voy a poner así, a manera de lluvia de ideas. Yo la puedo organizar como quiera. Después de mis 5 palabras, voy a pensar en una imagen gráfica de mi concepto. ¿Sí? Puede ser, y hablo de imagen gráfica porque puede ser una foto, puede ser un dibujo, puede ser un recorte. Yo sé que ahorita ya no trabajamos con recortes, ¿verdad? Puede ser incluso algo audiovisual. Que ahorita tenemos imágenes, obviamente no la van a poder pegar aquí, igual lo pueden hacer en su computadora, ¿sí? Y sí me gustaría que me lo mandaran, ¿les parece? Para que, yo sé que ya se acabó el taller, pero para que le demos seguimiento. ¿Sí va claro el ejercicio hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Ahora, después de esa imagen gráfica, por eso sí pido que sea imagen gráfica, que sea representativa de ese concepto. Después, y la última parte del ejercicio va a ser, le voy a poner así, imagen escénica. Piensen en el espacio donde ustedes quisieran llevar esa obra, ¿no? Y piensen cómo esta imagen gráfica se convertiría en una imagen escénica. Ok. Lo explico. A lo mejor yo lo quiero hacer en un parque y eso, entonces, a lo mejor tenía aquí el dibujito de una boca, perdón que le ocupe sus ideas, Luis? Una boca abierta de un lobo, por decir. Estoy diciendo cosas. Y entonces, es así la representación, cómo yo llevaría esta imagen en un espacio escénico. ¿Sí? Sí. Dibújenlo, solamente plano, es decir, incluso hasta puedo pensar, aquí pongo público, acá de este lado, aquí me imagino un triángulo como si se estuviera abriendo y aquí una luz oscura. Y entonces ya hice la representación de mi imagen gráfica a una imagen escénica. ¿Sí? Ok. De un espacio. Sí. Esa sería la primera parte de cómo un concepto se vaya llevando también en este sentido, concretando cada vez más. ¿Vieron cómo fuimos? Y con esto termino, tengo un minuto para concluir. ¿Vieron cómo fui otra vez de lo simple a lo complejo? Desde la palabra, ¿no? Incluso atribuirle un color a esa palabra que es un concepto, 5 palabras, ¿no? Que de ahí salgan. A partir de ahí pensamos en una imagen gráfica y de ahí en una imagen escénica. Ahí hay un proceso de interpretación de ustedes como directores, ¿sí o no? Y a partir de ese proceso de ustedes como directores, después ya lo comparto con un colectivo. Lo comparto con actores, lo comparto con diseñadores y le llevo mi aullido y digo, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Voy con un diseñador, ¿no? Así sí. ¿Qué colores implican esos aullidos? Y ya, fíjense, ya lo estoy complejizando más. Entonces, ¿cómo lo llevo al vestuario? ¿Cómo lo llevo a la escenografía? ¿Cómo lo llevo a la utilería? ¿No? Entonces, quiero unificar toda la utilería. Y en ese sentido, pienso también en el trabajo actoral, desde dónde lo quiero enfocar. Desde qué enfoque, desde un trabajo actoral realista, desde un trabajo, ya no entramos a más detalles, un trabajo más de cuestión de cuerpo. ¿Sí me explico? Una cuestión, me voy a ir hacia la improvisación. O sea, vean los 2 ejemplos que fueron diferentes y me gustó que hayan sido 2 ejemplos diferentes, de un texto y de una idea, ¿no? Y que a partir de eso nos ayudó a también concretar el mismo proceso de dirección.
Bueno, queridos, discúlpenme que ya les ocupé más tiempo, disculpen si de repente nos fuimos como a otras cosas, pero me interesaba primero explicar como todos estos elementos, porque si nos íbamos al ejercicio directo, creo que no hubiera sido tan, digamos, tan fructífero, ¿verdad? Del puro Claro. ejercicio, si no entendíamos estos aspectos. Bien, para irnos, en 3 palabras, Luis, ¿qué se lleva de este taller? Si no se lleva nada, está bien, luego platicamos. ¿Qué se lleva de este taller? No, pues me llevo claridad, me llevo una guía y me llevo experiencia. Muy bien. Gracias, Luis. Y Talita, concluimos con usted. ¿Qué se lleva de este taller? Creo que perspectiva, claridad y, ¿cómo decirlo? Encuentro. Muy bien. Gracias. Y bueno, yo me llevo agradecimiento, ¿verdad? Para ustedes por que me hayan escuchado, porque podamos también de alguna manera dialogar. Me llevo creatividad de seguir explorando la misma dirección. Había cosas que yo las decía y me rebotaban. Esto lo tienes que tener más en cuenta en tus montajes. Esto, o sea, porque estoy en un proceso de aprendizaje y lo sabe ustedes, lo sabe Luis. Entonces es así como de, es lo que necesito. Me llevo creatividad, me llevo también mucha provocación artística. Así le voy a poner a mi concepto, ¿no? Provocación artística de hacer estos pasos para mis futuros montajes, o sea, porque sí los hago y lo sabe Luis, pero ahorita quise hacerlo como un ejercicio, ¿no? Y me llevo, sobre todo, como se los decía al principio, mucha gratitud. Bueno, pues sé que fuimos muy poquitos, pero yo espero que en realidad este taller o este charla taller, más bien, porque no nos daba tiempo tanto, imagínense, en hora y media, nos sirva para detonar también en ustedes esta cuestión de seguir trabajando la misma dirección escénica, que ustedes como creadores escénicos desde su rol como actor también se aventuren a esta experiencia. Dirigirlo, y con esto concluyo, dirigir es una toma de decisiones constante. Dirigir es una guía, sí, pero dirigir también es un proceso creativo, porque no es algo fácil. Aunque tomes el texto, no es algo fácil, porque tienes que tener tu propia perspectiva y tienes que tener también, en este caso, no solamente pensar que la puesta en escena es una simple disposición de elementos frente a un espectador, porque si no, eso no serviría de nada. Ese sería un acomodador y el director no acomoda. A veces sí, ¿verdad, Luis? Pero el director no acomoda. El director organiza, el director dispone, el director decide, tiene claro una estética, un trabajo que hacer. Imagínense ahora cómo llevar estos aspectos a la virtualidad, que eso sería otro tema. Eso sería otro tema por los mismos tiempos que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, el director tiene que estar totalmente conectado con su realidad también. Y entonces, ¿qué va a hacer ahorita con estas nuevas maneras de expresión o estas nuevas maneras de representación? ¿Qué puede hacer? Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta, duda antes de irnos? ¿No? ¿No? Bueno, pues de esta manera concluimos. Gracias. No, muchas gracias, Luis Enrique. Gracias, Talita, por estar en este taller. Espero que tomen otro taller, o sea, dentro de este foro que hay otra segunda parte de talleres. Gracias, Jocelyn, también por estar en la parte técnica y estar aquí también parte de este taller y proceso, y también a Osmar. Bueno, pues vamos a ir abandonando la sala porque aquí va a empezar otro taller, ¿verdad, Jocelyn? Sí, así es.